¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos con el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, que fue antes gobernador de Guanajuato. Es un experto en temas sobre todo de educación. También fue rector de la Universidad de Guanajuato y es un gusto tenerte con nosotros por acá, estimado. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Raúl, para poder dialogar con esta audiencia tan crítica y propositiva. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, quisiéramos hablar un poco sobre educación, lo que está ocurriendo en México a nivel federal desde que llegó el gobierno izquierdista, socialista blando de Morena. Están tratando de hacer muchas modificaciones en los libros de texto. Ahí tienen a un señor que se llama Marx Arriaga, que sin ningún empacho ha dicho que quiere borrar, de alguna forma alterar lo que le llama periodo neoliberal. Es decir, quieren de alguna manera reescribir la historia para dejar una versión izquierdista de lo que ha sido México. No quieren que los niños conozcan las cosas realmente pues como sucedieron, sino como a ellos les convenga de manera política y electoral. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tipo de modificaciones para dejar fuera cosas que no les convienen al gobierno, que no le convienen al gobierno, y poner otras que les conviene más como propaganda? Quiero ubicar el contexto de las atribuciones, de quién puede tomar decisiones. Primero, destaco que México es prácticamente de los pocos países del mundo Te oigo un poquito donde bajito, estimado. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? sí, México es de los pocos países del mundo donde el Ministerio de Educación tiene el monopolio de los contenidos educativos, en educación básica y en educación normal, no así en media superior y superior. Y a partir de la última reforma constitucional también tiene el monopolio sobre educación inicial, que es lo que es antes de preescolar. Esto tuvo una orientación y un sentido histórico para tener un currículum nacional que no es común en el resto del mundo. En el resto del mundo, y miramos al norte, no hay un currículum nacional. Los distritos escolares que se manejan por padres de familia y maestros son los que determinan cómo está el currículum. A la pregunta, ¿quién puede decidir? Pues la que puede decidir es la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación. No obstante, está obligado a hacer consultas. Segundo comentario, en este momento no han hecho consultas serias y van de ocurrencia en ocurrencia. Cuando entró el presidente de la República, a los 6 meses, el 30 de abril, presentó su Plan Nacional de Desarrollo, que no es un documento serio. No venía el intento de cambiar los planes y programas de estudio y los contenidos. Luego vinieron los programas sectoriales. En el programa sectorial de educación no viene ningún intento para incluir una modificación a los programas, planes de estudios y al currículum. Es hasta la última semana de enero de este año 2022 cuando una parte de la Secretaría de Educación Pública, es este personaje, Marx Arriaga, empezó a declarar que iban a hacer una consulta. A este momento no hay una consulta seria, hay una autoconsulta, no hay una sola posición de la Secretaría de Educación Pública. Haber intentado que las clases que empiezan el último lunes de agosto pudieran ya tener las modificaciones en la aplicación, pero no les dieron los tiempos. Entonces las clases empiezan en el ciclo de educación básica el lunes 29 de agosto, no estarán listos para ese momento. Lo que nosotros vemos a distancia es que aunque tienen atribuciones, no han hecho las consultas, no hay un solo especialista serio que se haya pronunciado. No han consultado planes a padres de familia de manera importante, no han consultado al magisterio. La Ley General de Niños y Adolescentes obliga a consultar al segmento de población menor a 18 años de edad, tampoco han hecho las consultas. Y lo que tenemos son esbozos de una ocurrencia que no está suficientemente validada. Todavía estamos en la oportunidad de tener una discusión seria, como es lo que amerita y es lo que deseamos que ocurra en los próximos meses, porque lo que han anunciado en el gobierno nacional es que van a querer hacer pruebas piloto y desean que para el último lunes de agosto del año próximo, 2023, ya está
esté en operación el nuevo diseño. Esto contraviene muchas cosas. Primero, estaríamos hablando de 3 planes de estudio diferentes. En ningún lugar del mundo, y cuando uno estudia diseño curricular, de lo primero que aprende en pedagogía y en diseño curricular es que hay que llevar a término a la generación que está cursando, por ejemplo, preescolar o 6 años de primaria o 3 de secundaria, llevar a término para hacer una evaluación integral. Por ejemplo, ahora que tuvimos que estamos en la pandemia, no estábamos preparados, no es culpa del gobierno nacional, aunque sí su ineptitud para enfrentarla, y deberíamos estar más preocupados en 3 cosas. Uno, la deserción y la aprobación escolar, que es muy alta, y que la propia SEP reconoce que son millones de alumnos que no han regresado al sistema escolarizado. Segundo, la evaluación de los aprendizajes, dicho por algunos especialistas de manera preliminar, hemos perdido 3 años en el camino, porque no había una preparación. Y tercero, el daño del dolor socioemocional, para el que no estábamos preparados por términos de enfermedad hasta fallecimientos en este momento. En educación hay 3 aspectos que nunca terminan de hacerse. Uno, el modelo educativo, y es lo que hay que revisar. Segundo, el modelo de evaluación, que no existe de manera seria todavía, y menos a partir de la pandemia. Y tercero, el modelo de formación de maestros. Así las cosas, es muy importante estar enterados de cómo van los documentos. La última versión de documentos que conozco en lo personal es del 24 de junio. Hoy estamos hablando el lunes 1 de agosto. Y es una presentación que le hicieron a los secretarios y secretarias de educación de las entidades federativas en Puebla en una reunión de la secretaría con los secretarios. Y sí hay síntomas de alarma que pudieran preocupar. Sin embargo, lo que hay que hacer es meterse a hacer las propuestas. Sí, bueno, además de todas esas fallas, me gustaría que nos comentaras específicamente sobre los contenidos, o sea, lo que están queriendo modificar. Ya nos hiciste favor de hablarnos de fallas, digamos, estructurales, de cuestiones que tienen que ver con una mala planeación, pero a mí me gustaría que puedas comentar qué es lo que está haciendo específicamente el gobierno para intentar adoctrinar a los niños en cierta forma, porque lo ha dicho el propio Marx Arriaga, vamos, no estamos inventando nada. Ha dicho que quiere quitar muchos pasajes de la historia que tienen que ver con un periodo neoliberal. Entonces, pues, que si sabemos a qué se está refiriendo. Y también te quisiera preguntar de paso si hay un adoctrinamiento en la ideología de género desde la primaria o desde la secundaria y en el supremacismo LGBT, según el cual, digamos, pues no hay ninguna diferencia entre ser heterosexual y ser homosexual, por ejemplo. En este momento no tengo evidencia porque no se ha hecho la posible modificación curricular. Lo que tenemos son preocupaciones. Por ejemplo, la Constitución, y de manera típica, incluyó materias en la reforma de 2019, y ahora quieren hablar de campos y de simplificación de saberes, pero no de materias. Eso sería inconstitucional. También, sí. El otro principio que nos preocupa es el interés superior de la niñez. Es un principio de la Constitución y es un principio de derecho internacional. Podría haber eventualmente litigios si alguien considera que no están salvaguardando el aspecto de todo esto. Y hay una serie de especialistas que se han venido pronunciando al respecto. Yo no quisiera pecar de ingenuo, pero tampoco exagerar y ser alarmista, porque este momento es un proceso que apenas está en curso y no ha concluido. El tema es que no han hecho una consulta seria, luego entonces traemos mucha incertidumbre para poder adivinar cómo está la situación. Sí, bueno, en cuanto al primer punto, esta cuestión de como disolver las materias y cambiarlas por campos del saber, parece algo muy serio. He leído críticas, pero ¿qué significa con más exactitud? Significa que en lugar de, por ejemplo, poner matemáticas y poner español, ponen lenguaje, y el lenguaje ponen matemáticas, castellano, lengua indígena y otros
saberes y todo lo quieren reducir a unas cuantas disciplinas. Al final, cualquier clasificación de las disciplinas es convencional. Lo que sí preocupa es que en lugar de poner al alumno al centro, porque en un plantel educativo la razón de ser de un plantel es el alumno y la alumna, la forma de ser es el profesor o la profesora, y los que constituyen la comunidad de aprendizaje son las y los profesores, los padres de familia, los alumnos y los egresados. Tienen una situación de poner la comunidad al centro. Esa es la parte de ideologización que pudiera caracterizarse como algo que no tiene por qué darse así, porque en un lugar serio no tendría por qué haber ideologización en el tema educativo. Entonces son preocupaciones preliminares que se les han hecho notar a este ¿Cómo es momento. eso? Y ¿Cómo es por eso otro lado, que no ponen, digamos, al alumno en el centro, sino a la comunidad? O sea, ¿cómo es eso? Danos un ejemplo concreto, por favor. quieren poner experiencias de aprendizaje en donde en lugar de hablar de la materia y el alumno como tal, quieren poner procesos de socialización o procesos de aprendizaje como si esto fuera una democracia para votar, si les gusta, no les gusta, o cosas parecidas. Lo estoy sobresimplificando. Claro. En ningún lugar serio del mundo existe este tipo de aspectos. Y cuando uno pregunta en la Secretaría de Educación Pública al día de hoy, no hemos recibido una sola respuesta razonable. Ujú. Hay algunos funcionarios de la Secretaría que desde luego son serios, pero este personaje aludido es absolutamente impresentable. Es un personaje ignorante, inepto, ideologizado, inmaduro. Y entonces tienen esta noción de que la educación era eurocéntrica, era neoliberal, era una serie de calificativos que no resisten. O sea, esta persona en su vida estudió pedagogía, en su vida ha estado en un aula de preescolar, primaria o secundaria o educación normal. Cuando a mí me ha tocado estar, por ejemplo, en las sesiones de la Secretaría de Educación Pública, suelo preguntar, ¿ustedes dónde estudiaron? ¿Cuántos de ustedes son egresados de la escuela pública o de la escuela particular para ubicar el contexto de donde provienen estas personas? Y entonces lo que estamos viendo es la ineptocracia, en donde una persona que no sabe de educación, pero se dice que está muy cerca de la esposa del señor presidente de la República, es el que está conduciendo este proceso. Hay otras personas de la Secretaría de Educación Pública que dicen que ya no está. No prejuzguemos, pero el hecho es de que era el vocero, no tenía NRI ni la más remota idea de lo que es el tema educativo, y recientemente como que ya ha tenido cierta forma más invisible. Sin embargo, pues es un momento muy importante para estar al tanto. Entonces, ¿qué recomiendo? Primero, hay que exigir que se haga la consulta en serio y que ahí participen maestros, padres de familia, alumnos, niñas, niños, adolescentes, especialistas. Segundo, que se vea esta propuesta a la luz de los mejores sistemas educativos del mundo para ver qué es lo que podemos aprender. Tercero, se necesita que trascienda en aspectos de formación de docentes, porque estamos hablando de un país que tiene más de 1,5 millones de docentes en educación básica, en educación normal, y si no formamos a los docentes, esto no va a prosperar de manera significativa. Okay. Y tenemos que exigir que ese proceso sea transparente y que sea con rendición de cuentas. Y respecto de lo otro que te pregunté, estimado Juan Carlos, ¿qué hay? ¿Hay una ideologización respecto de la sexualidad o cómo están enfocando esto? Porque hemos visto muchas quejas, ¿no? He escuchado comentarios, pero siendo en un intento de objetividad, no tengo evidencia al respecto, pero no hay que bajar la guardia. Ahora, hay otra cosa ya por último,
que están intentando hacer, que también ya se ha publicado, que es desaparecer filosofía, el área de filosofía de la educación superior. Esto me parece muy grave porque una universidad pues tiene que tener por un lado, o bueno, la educación superior tiene que tener por un lado las ciencias, pero por otro lado las humanidades, y filosofía pues es, y bueno, además yo estudié filosofía, pero una de las carreras o de las materias que no se pueden borrar así nada más. ¿Qué me puedes decir al respecto? La Secretaría de Educación Pública no tiene atribuciones en dos partes, educación media superior y educación superior. Ahí no tiene el monopolio de los contenidos educativos, salvo en educación normal, que es la formación de los docentes, no en la educación universitaria. Entonces no tienen atribuciones de ninguna naturaleza para poder dar línea en materia de educación superior y de media superior. Sé que están intentando hacer un solo modelo de educación media superior, que como objetivo puede ser bueno, porque hay más de 200 planes de estudio diferentes de bachillerato en el país, pero no hay la atribución del monopolio exclusivo del contenido. Y en el caso del mundo universitario, existe algo maravilloso que es la libertad académica. Y la libertad académica debiera consagrar, porque una universidad seria puede estudiar todas las disciplinas del conocimiento con libertad académica, con pluralidad, desde filosofía hasta teología, pasando por matemáticas y todas las disciplinas. Entonces, no tienen manera de obligar en la educación universitaria. Pero ¿de dónde viene entonces esto que ya leímos en varios lugares, que están intentando, dicen que no es productivo, que para qué queremos eso? No sé qué tipo de visión de país tengan, si quieren excluir la filosofía, honestamente. La filosofía, la ciencia por excelencia, no tengo referente. Eso no lo podrían hacer Okay. en el medio universitario. Ya por último, sería negar la inteligencia para buscar la verdad y para ejercer la libertad académica con responsabilidad. Ya por último, ¿cómo definirías lo que está haciendo el gobierno federal con respecto de la educación en general? O sea, ¿qué calificativos le pondrías? Debo reconocer que empezaron por una reforma constitucional que tiene elementos valiosos. Ejemplo, se puso el tema de derechos humanos, la interculturalidad como principios de actuación. A propuesta nuestra se incorporó educación inicial, se puso la obligatoria de educación superior a propuesta nuestra. Estas son partes positivas, pero tenemos un gobierno que no atiende, no entiende y peor aún, no entiende que no entiende y que tiene muchos déficits y que está cerrando programas emblemáticos que tenían evaluaciones internacionales como las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, los centros de atención a mujeres maltratadas y una serie de elementos diversos en donde, por ejemplo, han disminuido el presupuesto para la formación de educación normal, la formación de los docentes en general. Es un gobierno que no tiene una visión integral y cuando se le hacen preguntas, en ocasiones lo responden y en el común de los casos no lo hacen. Entonces empiezan a descalificar el pasado. Entonces tenemos un régimen que en lugar de ver el pasado como un lugar de referencia, se convierte en un lugar de residencia. Y entonces empiezan a descalificar como si todo fuera neoliberal, si fuera eurocéntrico, si fuera conservador. Eso en ninguna parte del mundo se hace de manera seria en educación. O sea, se puede decir hace que 100 tienen una años, visión ideologizada porque están excluyendo lo ideológicamente neoliberal, que consideran neoliberal, para poner en su lugar algo que se consideran de izquierda o popular. O sea, hay un criterio ideológico para la educación. ¿Es correcto? Pues así es y es incorrecto. O sea, Claro, lo que exhiben son 6 palabras que empiezan con ignorancia, ineptocracia, ira, porque están enojados, ideologización, inmadurez e incongruencia. Eso es lo que demuestran cuando se ponen en esa circunstancia. Educar es un acto de amor, de visión y de esperanza. Tiene que integrar las libertades, entender que la pluralidad es una divisa, no un mal tolerado, que tenemos que tener una construcción entre todos y no debemos estar dividiendo a los mexicanos. Del pasado hay que aprender para mantener lo que funciona bien y para adaptar lo que se considera que puede ser
perfeccionable. Ese es el espíritu de la educación. Muy bien, pues te agradezco mucho tu tiempo, estimado Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal del PAN en México. Muchas gracias y Encantado, es buenas muy tardes. importante estar informados, Ujú, participar en un proceso que hay que exigir que se haga de manera seria ujú. y desarrollar crítica propositiva y comprometida. Porque la educación ocupa y preocupa a todos los mexicanos Claro. y nadie puede quedarse fuera de este proceso tan importante que repercute sobre todo a nuestra población. Muchas gracias por la oportunidad de conversar, Raúl. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.